este índice del que se va a tratar un poco la charla en cuanto a su introducción, definición, un poco de la epidemiología de las fracturas de cadera, la anatomía relevante que se necesita saber como médicos generales, la clasificación de las fracturas cuando hay un concepto de una fractura de cadera desplazada o no desplazada, con sus manifestaciones clínicas, las herramientas diagnósticas para estratificar como tal las fracturas de cadera, el tratamiento y sus complicaciones. Bueno. Bueno, entonces para iniciar como definición tenemos que una fractura como tal de cadera viene siendo la interrupción de la continuidad ósea del fémur proximal. Entonces, en este aspecto vamos a ver dos partes muy importantes y es, por ejemplo, cuando tenemos un desplazamiento o cuando no tenemos un desplazamiento de la misma. También tenemos que tener en cuenta algo y son los factores de riesgo. Entonces tenemos que darnos cuenta de la edad, si es de una edad avanzada, la presencia de que tenga osteoporosis, el riesgo de caídas previas que haya tenido o las caídas como tal que haya tenido antes, que sea de sexo femenino, ya que, como sabemos, esto genera un aumento a nivel de factor de riesgo, por ejemplo, cuando ya han tenido la menopausia, esta disminución de estrógeno va a generar una mayor prevalencia de la presencia de osteoporosis, el uso de corticoides y enfermedades neurológicas como tal. Y también toca tener en cuenta algo, y es que se considera una lesión grave y potencialmente incapacitante este tipo de fractura. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel de epidemiología, vamos a darnos cuenta de algo, y es que a nivel de la mortalidad, nos vamos a dar cuenta que en el primer mes tenemos de un 5 a un 10% de prevalencia y de probabilidad, por así decirlo, de que vayamos a tener una muerte por ahí, por así decirlo. Y a nivel del primer año vamos a ver que tenemos entre un 20 y un 30% del mismo. De nivel de la recuperación nos vamos a ver que se recuperan un 40, 60. Un 40% sí se recupera, un 59,5, 60% no se recupera satisfactoriamente de este tipo de fracturas. Además de que tenemos un impacto mayor en los adultos pues, mayores de 65 años, ya que estos se van a asociar con mayor fragilidad, con sarcopenia y osteoporosis, como ya se mencionó previamente. Y algo importante, y es que como tal la causa de muerte no viene siendo la fractura en sí, sino las complicaciones de la misma, ya sea que se genere algún tipo de sangrado que no se puede tener o alguna de las complicaciones que más adelante se van a mencionar. Bueno, para empezar a hablarles como tal de las fracturas de cadera, les voy a hacer como tal un repaso anatómico un poco rápido, en los cuales pues tenemos que recordar que la cadera básicamente diartrosis esferoidea, que básicamente es donde una esfera está pues insertada en alguna cavidad en la cual le permite ciertas altos rangos de movimiento a comparación de otras articulaciones. ¿Listo? Como tal, un repaso anatómico en los componentes óseos, vamos a encontrar que se compone por el fémur y el hueso coxal, en el cual en el hueso coxal, pues podemos encontrar lo que es el ilion como tal, el isquion y el pubis. Estas estructuras son claves debido a que pues, nos va a generar lo que es el acetábulo, donde es la inserción de la cabeza del fémur con el hueso pues, del coxal. Adicionalmente, pues tengamos en cuenta que este también es importante que tengamos como tal la localización de la cabeza del fémur, debido a que pues esta va a ser una de las superficies más importantes que vamos a tener en cuenta al momento pues de hablar de fracturas de cadera. Adicionalmente, pues tenemos que tener como un paso anatómico también de las partes del fémur, en las cuales vamos a encontrar la epífisis proximal, o básicamente lo que va a ser la cabeza femoral, pues del fémur, valga la redundancia, donde tiene pues una fobia capitis, donde va a estar insertado el ligamento redondo, ¿listo? Adicionalmente vamos a encontrar el cuello femoral, donde es una de las zonas más frecuentes de las fracturas de cadera. Adicionalmente tenemos un trocánter mayor y un trocánter menor. Esto es importante porque anatómicamente esto nos va a ayudar a clasificar las fracturas. Bueno, mmm,
Si hablamos un poco de la irrigación de la cadera, también es importante debido a que pues esto nos va a ayudar como tal a prevenir las complicaciones que pueden producirse en las fracturas de cadera, de las que les voy a hablar un poco más adelante. Un poco de las arterias más importantes, vamos a hablar que es la arteria circunfleja femoral medial, que básicamente es la que va a irrigar gran parte de la cabeza femoral, y adicionalmente la arteria circunfleja femoral lateral. Y adicionalmente también tenemos las ramas de las arterias obturatriz, que son básicamente las arterias del ligamento redondo. ¿Listo? Y en cuanto a los músculos, también tenemos que tener en cuenta pues un poco de los músculos que tenemos pues gran variedad en esta articulación, debido a que es una articulación donde hay varios sitios de inserción, donde tenemos músculos flexores como es el iliosoas, extensores como es el glúteo mayor, aductores también como tenemos glúteo medio y glúteo menor, adicionalmente los aductores, ¿listo? Esto también va a ser importante debido a que pues, nos va a generar como tal un poco de las manifestaciones clínicas que vamos a poder encontrar más adelante. Antes de que les hablen un poco más de las clasificaciones de las fracturas, un repaso anatómico también que tenemos que tener en cuenta es que para diferenciar si es una fractura capsular o extracapsular, vamos a hablar de que las capsulares ocurren dentro de la cápsula articular, como les dije anteriormente, donde en el acetábulo, en las cuales pues, se va a ver afectada la cabeza femoral y una parte del cuello femoral. Y la extracapsular va a ocurrir fuera del acetábulo y pues va a estar más generada como en la región intratrocantérica, que es la región que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Bueno, entonces, después de la definición de lo que viene siendo como tal la intracapsular o la intratrocantérica, nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, lo primero es la fractura intertrocantérea. Esta fractura, como ya se mencionó, viene desde la parte eh, como tal extracapsular del fémur proximal, que va a estar situada entre el trocánter mayor y el trocánter menor, en la misma región intertrocantérica. Entonces, como pues ya se mencionó, es extracapsular, entonces no vamos a tener como tal afectación de la cápsula articular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a mirar la subtrocanteria. Entonces, en la subtrocantérica, como vamos a encontrar que esta ocurre en el fémur, desde el trocánter menor, o sea, la parte inferior, como la cabecita chiquita que se ve en el fémur, hasta 5 centímetros por debajo de este. Entonces, como se puede ver en la radiografía, se ve el desplazamiento como tal o como tal la fractura, y es en esta zona inferior en donde vamos a ver eh, la subtrocánteria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que viene siendo la fractura del trocánter mayor, que como se ve en la flechita, en ambas, a nivel de la izquierda se va a ver que es como la puntica como tal de la cabeza, la que está contigua a la cabeza del fémur, y es una fractura que esta suele ser estable y de un manejo que pues es conservador, pero igualmente es muy importante tomar en cuenta esta fractura para poder identificarla, ya que a la larga pues sigue siendo un tipo de fractura que necesita determinarse qué tan extensa viene siendo y como tal darle un manejo clínico correcto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver como tal la fractura del trocánter menor, como de esta partecita chiquita que ya se mencionó. Esta fractura tiene algo muy particular y es que en los adultos que presentan este tipo de fractura se tiene que pensar en que es un tumor hasta demostrar lo contrario, ya que como se puede ver en los rayos X se ve que simplemente es como un pedacito, como si fuera una masita que viene, que está ahí. Entonces, para poder identificarla bien, tiene que tomarse rayos X, luego una resonancia y darnos cuenta bien de la clínica para descartar que sea algún tipo de tumor y darnos cuenta de como tal que es la pérdida ósea del trocánter menor. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel de las fracturas intracapsulares, las que son adentro como tal de la cápsula articular, vamos a encontrar cuatro.
La fractura capital, que como se puede en la imagen es en toda la parte superficial o epífisis de la cabeza del fémur. La fractura subcapital, que es como debajito de la misma cabecita del fémur. La transcervical, que ya viene siendo a nivel del espacio del cuello de el fémur, viene siendo como tal en todo el cuello femoral, que se genera como una ruptura de parte a parte, y la parte de fractura basicervical del cuello femoral, que como tal es la base del cuello femoral como tal, y pues como ya se mencionó, que son fracturas que están dentro de la cápsula. Por lo general, las causas principales, como ya se mencionó, vienen siendo, por ejemplo, osteoporosis o un adulto mayor que presenta su osteoporosis y su pérdida ósea, sufre una caída de baja energía y ahí es donde te presenta este tipo de fractura. Bueno, entonces en cuanto haciendo una aclaración un poco rápida sobre las em, fracturas de trocánter menor, es importante también diferenciarlos debido a que en los pacientes pediátricos, usualmente el mecanismo de, pues, de acción o pues del mecanismo de lesión que pues genera este tipo de fracturas es por avulsión, debido a que el ligamento pues va a jalar eh, el trocánter menor, pues lo va a fracturar. A comparación de los adultos, como ya les compañeros, siempre se tiene que destacar ese o metástasis ósea, ¿listo? Porque es poco común verlo en adultos. Bueno, para hablarles un poco como tal de la clasificación o la estratificación, perdón, que, perdón, ahora sí, para hablarles un poco de la clasificación o de la estratificación que se va a poder como tal utilizar en las fracturas de cadera, se utiliza lo que es la clasificación de Garden, que la clasificación de Garden, pues básicamente para qué sirve, lo que ayuda es decidir el tratamiento, estimar el riesgo de la necrosis avascular que va a poder generarse en la cabeza del fémur y adicionalmente ayuda a evaluar como tal la viabilidad de la cabeza femoral. ¿Listo? Que pues también que evalúa realmente el grado de desplazamiento del cuello femoral y adicionalmente esto es importante debido a, como lo dije anteriormente, pues el desplazamiento puede romper los vasos reticulares y pues puede generar complicaciones mayores. Y pues esto va a comprometer la irrigación de la cabeza femoral. En cuanto como tal a la clasificación, encontramos 4 clases. Si se dan cuenta, en la clase 1 y la clase 2 se clasifican básicamente como en no desplazadas, debido a que la irrigación relativamente está conservada y se intenta preservar la cabeza femoral. ¿Listo? También esto es importante debido a que el tratamiento de esto va a ser osteosíntesis. Y las desplazadas como tal ya vemos que es la grado 3 y la grado 4, donde vamos a tener una alta probabilidad de daño vascular, donde el alto riesgo va a generar como tal una necrosis vascular de la cabeza femoral y adicionalmente puede generar pseudoartrosis. Esto también nos va a condicionar como tal el tratamiento debido a que ya se va a poder encontrar como prótesis o pues otro tipo de procedimientos que ya les van a hablar un poco más adelante. Si se dan cuenta, pues en radiografía, la Garden 1 va a ser una interrupción de la continuidad ósea, donde no se ve desplazada y no se ve ninguna de la cortical, perdón, la cortical medial no se va a ver afectada. En cuanto a la Garden 2, se dan cuenta, va a ser una fractura que ya va a estar un poco más que va a comprometer todo el segmento óseo, pero pues la cortical medial tampoco va a estar como tal dañada y no va a estar desplazada. En cuanto a la Garden 3, si se dan cuenta, es una fractura que ya compromete todo el segmento óseo y va a tener un desplazamiento leve. Y a la grado 4, pues va a estar la discontinuidad ósea y un desplazamiento significativo. ¿Listo? Bueno, en cuanto a otra clasificación, encontramos la clasificación de Powell, que es una clasificación básicamente que nos ayuda a evaluar la estabilidad biomecánica de la articulación. Esto nos ayuda como predecir el riesgo de la falla de la fijación que puede tener intraoperatoria al momento pues de tratar de arreglar como tal la fractura y ayuda a decir pues el tipo de osteosíntesis que se va a generar, que evalúa como tal realmente el ángulo del trazo de la fractura. Si se dan cuenta, en la tipo 1 vamos a encontrar que es una fractura que tiene pues menos de 30 grados de inclinación, en la tipo 2 vamos a encontrar mayor de 50 grados y en la tipo 3 mayor de 70 grados.
Esto que nos ayuda también a determinar las fuerzas que predominan, debido a que pues los mecanismos de lesión que usualmente generan como tal las fracturas de cadera pueden ser por compresión o por cizallamiento. La compresión, ¿sí? Usualmente tienden a ser, tienden a ser como tal fracturas un poco más estables, y las de cizallamiento pues tienden a ser, tienden a desestabilizar un poco más la articulación. Y pues, como les ven acá, entre más horizontal sea, más compresión va a haber, más estable va a ser, ¿sí? Y pues más vertical, más cizallamiento, más inestable. Y como les dije, básicamente se basa en la biomecánica de las fuerzas que son ejercidas al momento pues, de realizarse la fractura. Otro tipo de clasificación, tenemos la clasificación de AOTA. Básicamente, esta sirve para clasificar fracturas extracapsulares, determina la estabilidad mecánica, elige el tipo de implante quirúrgico y es como una estandarización médica, ¿listo? Esto, pues, que evalúa el patrón de la fractura y la complejidad. Esto incluye los números de fragmento, la integridad de la cortical medial y la dirección del trazo. Si podemos verlo como tal, la 31A va a ser como tal un trazo simple, las corticales van a estar intactas, y la 31A2 va a ser una fractura por conminución y una pérdida del soporte medial. La 31A3 va a ser una fractura que va a ser muy inestable, tiene un trazo invertido o subtrocantérico y adicionalmente tiene una alta inestabilidad. Esto también es importante debido a que, como les dije, pues cada una de estas va a tener como cierta preferencia para el tratamiento. Digamos, a comparar la 31A1, vamos a tener en cuenta que puede ser como el tratamiento, según los artículos que leí, también los más comunes son el tratamiento de una placa deslizable, de las cuales les van a hablar un poco más adelante. La 31A2 son fracturas en las cuales se prefieren manejar con clavos intramedulares, y las 31A3 con clavos intramedulares largos. ¿Listo? Y ya, pues dependiendo de los otros tipos, también va como tal a estandarizar un poco más el riesgo, ¿listo? Entonces, básicamente, esta clasificación lo que nos ayuda es qué tan compleja es y cómo fijo las fracturas, ¿listo? Bueno, en cuanto a los conceptos de desplazamiento o no desplazamiento en las fracturas de cadera, tengamos en cuenta que las fracturas no desplazadas, como es poco o ningún desplazamiento, ¿listo? La cortical medial, que va a ser la cortical que van a ver en esta parte del hueso, va a estar intacta, no va a haber una conminución, o si le existe va a ser a bajo porcentaje, y tiene como tal una buena capacidad de carga tras la fijación. Esto es importante debido a que, como lo hemos dicho en toda la charla, esto va como tal a estratificar la calidad de fijación que va a tener al momento del procedimiento quirúrgico y qué tanta probabilidad de falla pueda tener o no el procedimiento. En cuanto a las fracturas de cadera desplazadas, vamos a tener que las características más importantes es que tienen una pérdida del soporte medial, donde se dan cuenta la cortical medial, en este caso del fémur, va a estar afectada. Tienen altos porcentajes de conminución. Si se dan cuenta que en la radiografía vamos a encontrar múltiples segmentos del hueso, y adicionalmente pues tienen un riesgo alto al colapso o del fallo en el implante al momento del procedimiento quirúrgico. ¿Listo? En cuanto si vemos un poco más de los conceptos como tal de desplazado o no desplazado, pues como les dije, son tres importantes: la conminución, si hay desplazamiento, y si tiene integridad o no tiene integridad de la cortical medial y la medial posterior. Si encontramos como tal los tipos de fracturas que tienden a ser no desplazadas, las más comunes son las intertrocantéricas simples, donde como tal va a haber un segmento como tal, una discontinuidad ósea, perdón, de hueso, pero no hay no hay porcentaje de conminución, no hay desplazamiento, y la cortical medial va a estar como tal íntegra. Los otros tipos de fractura como tal no desplazadas, que ya son intracapsulares, son las Garden 1 y las Garden 2, como les dije anteriormente. Pues las Garden 1 también van a ser como tal fracturas impactadas, y las Garden 2 son completas pero no desplazadas. Que ya no hay como tal una separación entre el acetábulo y la cabeza femoral, y la Garden 2, que si se dan cuenta es una fractura que es un trazo completo en la cabeza femoral, pero no va a haber ningún desplazamiento. En cuanto a los tipos de fractura que tienden más a
caracterizarse como fracturas no desplazadas de cadera son las fracturas intertrocantéricas con conminución, como les pueden ver en este momento, pues es una fractura en la cual pues hay bastante discontinuidad en el segmento óseo, varios segmentos al mismo tiempo y pues el cuello femoral va a estar desplazado. Y adicionalmente están las fracturas subtrocantéricas, que las fracturas subtrocantéricas va a haber una alteración o pues un daño de la cortical medial y de la cortical posteromedial y pues si se dan cuenta va a haber un alto grado de conminución. Adicionalmente, como últimas fracturas también con un alto grado de desplazamiento son las fracturas intracapsulares Garden 3 y Garden 4, donde se dan cuenta que en la radiografía son fracturas donde vemos que la cabeza del fémur está totalmente pues fracturada a comparación del cuello femoral estar desplazado como es importante, como dije anteriormente, al momento de la irrigación sanguínea, que este tipo de fracturas tienden a ser como tal mayor riesgo a tener necrosis de los vasos arteriales. Bueno, a nivel de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar un signo que es muy evidente en este tipo de fracturas, que nos van a ayudar a identificarlos y que nos van a ayudar a tener una buena clínica al momento en el que nosotros estemos enfrentándonos a un paciente así. Para iniciar vamos a ver que tenemos un acortamiento. Como se ve en la imagen, vamos a ver que, pues por así decirlo, una pierna va a estar más extensa o más larga que la otra pierna por el tipo de fractura que le va a presentar. Y porque, pues como la cabeza del fémur está lesionada, fracturada, vamos a ver que esta disminución de una parte y de la otra va a ser evidente. También vamos a ver que al momento de hacer una rotación externa y aducción, vamos a ver una imposibilidad de hacer estos dos movimientos. Y también vamos a ver que se va a presentar con un dolor muy intenso en la cadera de la ingle o el muslo, principalmente a nivel de la cadera y de la ingle. Vamos a ver también que el paciente va a tener incapacidad para mover como tal la pierna, no va a poder hacer ningún tipo de movilidad en los arcos y, como pues es obvio, una incapacidad para poder caminar, ya que el paciente, pues al momento en el que va a intentar apoyar, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el paciente va, después de del accidente, se intenta levantar, entonces ahí es donde se refiere que no puede caminar. De ahí para en adelante, pues se mantiene como el manejo en el paciente totalmente inmovilizado. Y es importante también darnos cuenta de algo, y es que como ya se mencionó anteriormente, si llegamos a tener algún tipo de fractura Garden 4, donde tenemos, donde tenemos un compromiso en la irrigación vascular, vamos a tener que identificarlo verificando muy bien la zona, verificando que no hayan hematomas, equimosis y que no hayan algún tipo de lesiones que se puedan haber visibles o algún tipo de eh, infiltración o algo que se pueda hacer como evidente que tenemos este tipo de lesión. Siguiente. Bueno, en cuanto a las herramientas diagnósticas que nosotros como médicos vamos a tener, generar o al momento que se tiene una sospecha de fractura de cadera. Es importante pedir dos proyecciones básicas, lo que son la proyección antero posterior de la pelvis, que es lo más importante, y la proyección lateral. Esto debido a que nos va a generar una imagen en la cual vamos a ver si una discontinuidad de segmento óseo visible, va fácilmente la vamos a poder evidenciar. Cuando no se puede, cuando no es fácilmente observar las fracturas de cadera, es una línea que va a estar por el cuello femoral hacia los huesos de la pelvis. En este, cuando vamos a ver una discontinuidad, podemos
sospechar como tal de la fractura de cadera. Es que cuando una fractura no es evidente en el momento de la radiografía, pero viendo como tal dolor o clínica de... ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Ya me escuchan mejor? Ahí se entrecorta. Ya mejoran. Listo. En cuanto a la otra herramienta diagnóstica que nosotros tenemos, es el TAC, ¿listo? El TAC básicamente es una imagen que ya tenemos en 3 planos. Esta nos sirve básicamente para evaluar la fractura de cadera, definir los patrones complejos que se pueden llegar a presentar al momento de la identificación, ver los fragmentos óseos y planificar la cirugía. Esto también nos permite ver los números de fragmentos que va a tener como tal la articulación al momento de que sea una articulación que esté desplazada y con conminución, el desplazamiento como tal real, qué tan grave es el desplazamiento, el compromiso, si hay compromiso de las corticales que les dije anteriormente, la medial y la posteromedial, la extensión de la fractura y el posicionamiento de los implantes. Cuando son en momentos posoperatorios. Esto es importante debido a que no es como tal el gold estándar para un tipo de fracturas, debido a que el gold estándar es como tal la resonancia magnética de cadera. Pero este como tal nos ayuda más que todo en lo que es fracturas ocultas de cadera que no son visibles ni al momento de la radiografía ni al momento del TAC. ¿Listo? La resonancia magnética es una de las herramientas más importantes debido a que nos ayuda, como lo dije, a ver fracturas ocultas que no se pueden ver fácilmente al momento de tener una radiografía o un TAC de cadera. Ahí también nos permite identificar como tal el edema óseo, que es uno de los principales como tal datos precoces que nos ayuda a pensar en una fractura, el trazo de las fracturas no desplazadas, si el paciente ya está teniendo o puede estar desarrollando en el momento necrosis vascular, la interrupción vascular, como les dije anteriormente, y también nos ayuda a valorar como tal las partes blandas. Y básicamente es como tal, nos ayuda a descartar o a confirmar si la fractura de cadera está o no está en el momento de que si se tiene una alta sospecha y como les dije anteriormente, si se tiene una radiografía sin una fractura evidente, pero el paciente tiene clínica y dolor como si tuviera una fractura de cadera, esta es como tal la herramienta más importante. Pero en algunos casos o en algunos hospitales pues no se tiene acceso tan fácil a las resonancias magnéticas, pues lo ideal sería hacer un TAC, ¿listo? Bueno, para comenzar entonces con los manejos de los tipos de fracturas, vamos a ver primero el manejo inicial que se tiene que ver con este paciente que vamos a encontrar. Entonces se le tiene que dar una inmovilización en cama. Tenemos que hacer una remisión urgente a ortopedia porque viene siendo una urgencia. Y vamos a ver que se le tenemos que dar analgesia. Por lo general, se recomienda una tromboprofilaxis, tomando en cuenta si el tipo de fractura también viene siendo con un tipo de lesión vascular. Igualmente, por lo general, se va a generar una tromboprofilaxis, unas medidas antiescaras y prevención de delirio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a encontrar acá los tornillos canulados. Como tal, estos son unos tornillos que van a nivel intracapsular, van sobre toda la línea eh, de la cabeza para poder generar una estabilización de una parte y de la otra. Por ejemplo, estas están indicadas cuando tenemos fractura del cuello femoral no desplazadas para evitar este mismo movimiento, haciendo que un punto A con un punto B se pueda generar como una conexión y evitando que se vaya a agravar como tal la fractura. También vamos a ver que se indica en pacientes con fracturas
que incluso sí estén desplazadas o que se haya generado tras una reducción. Por lo que se les menciona, los tornillos canulados como vienen de un punto extremo, un punto externo a un punto más interno, puede generar este tipo de, eh, como evitar que se siga desplazando como tal la fractura o que se siga agravando. Y en pacientes que sean clínicamente estables y candidatos a una cirugía conservadora. Eh, Esta tiene una muy grande ventaja y es que es de mínima invasión, ya que no se va a generar algún tipo de abertura mucho más grande como en los siguientes tipos de manejo que se van a mencionar, sino que simplemente se va a tener que generar como un punto A o un punto B. Siguiente, por favor. Bueno, el DHS o Dynamic Hip Screw, vamos a ver que aquí tenemos un cambio o una diferencia grande. Y es que aquí se va a utilizar un tornillo grande que va a entrar por la parte cefálica, que va a entrar por la cabecita como tal del fémur, y una placa lateral que va a estar fijada hacia la parte lateral del fémur como tal, y estas dos se van a estar uniendo. Entonces, acá como se había mencionado antes, es un mecanismo que se desliza, es dinámico, ya que puede mantener como tal el movimiento y evita como tal una rigidez total y pues como el mismo nombre lo dice, se amplía como tal la posibilidad que el paciente no tenga que tener esta rigidez, la cual evita como tal una posible movilización normal. Y las indicaciones para este tipo de manejo de fractura es con fracturas intertrocantéricas estables. Entonces aquí es donde vamos a ver que tiene una mayor indicación y beneficio de recuperación también, ya que a la larga, pues la mayoría de pacientes que se les genera este tipo de cirugía presenta una mejoría muy sustancial respecto al poder caminar próximamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a encontrar los clavos intramedulares. Estos son un procedimiento ya un poco más invasivo en donde tenemos que colocar dentro del canal medular del fémur, se tiene que colocar un clavo o como tal una fijación tanto la parte lateral externa del fémur como hacia la parte de la cabeza del mismo fémur. Todo esto va a ir junto a un clavo que va intramedular y pues este es un procedimiento un poco más complejo y con unas indicaciones un poco más exhaustivas, en donde vemos una fractura como indicación, una fractura intertrocantérica inestable o desplazada, en donde tenemos la movilidad total de la cabeza del fémur hacia el cuello, o una fractura subtrocantérica, una fractura con extensión diaficiaria, o fracturas con patrón inestables como tal, en donde tenemos movilizaciones del mismo hueso, que se genere un compromiso un poco más grande y ya necesite como tal una rigidez total de esta zona para que se pueda hacer como tal una satisfactoria recuperación del mismo. Entonces, en estos pacientes es donde se ve como mayor beneficio, tanto tomando en cuenta el tipo de fractura que tiene presente. Siguiente, por favor. Y ya como una indicación o como una instancia mayor en donde ya tenemos como tal una lesión muy grande o ya como una instancia que ya sí o sí se requiera, por ejemplo, la osteoporosis que se generó y sufrió una caída y como tal ya toda esta parte terminó con un tipo de fractura muy grande. Vamos a ver el reemplazo como tal de la cadera. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar podemos encontrar dos partes, la hemiartoplastia, que es donde vamos a ver la parcialidad de del reemplazo de la cadera, o la artoplastia total de la cadera, que la diferencia es en que ambos vamos a ver donde tenemos diferentes partes. Una va a ser la totalidad como tal de la cabeza del fémur y toda su convección y su conexión como tal, y la otra pues va a ser simplemente de una de las dos zonas. Entonces estas indicaciones de pacientes, más que todo los vamos a encontrar con fracturas de cuello femoral, como ya se ha mencionado, desplazadas o pacientes con mala calidad ósea, con osteoporosis severa,
que hayan sufrido también un tipo de caída, ya que pues estos tipos de pacientes tienen una prevalencia mucho mayor a poder presentar una fractura a nivel de la cadera que sea mucho más grave. Asimismo, pacientes con baja capacidad de consolidación, ya que, pues como el mismo nombre lo dice, pues encontramos que no se genera como un cubrimiento óptimo de poder generar de nuevo el tipo eh, de movilidad. Entonces vemos que esta consolidación no va a ser satisfactoria y, por ejemplo, se genera una consolidación mala en la cual terminan pacientes, por ejemplo, con varo. O un fracaso de tratamientos previos en donde ya se haya intentado algún tipo de cirugía, por ejemplo, que se haya intentado un clavo intramedular y no haya salido satisfactorio, ya este tipo de reemplazo ya va a ser un poco más necesario, ya que no tenemos tanto terreno por donde se pueda trabajar y pues se genera como tal esta alternativa y esta solución para ese tipo de pacientes como tal. Bueno, en cuanto a las complicaciones como tal, inicialmente una de las principales complicaciones de las fracturas de cadera es la necrosis avascular, como lo dije anteriormente, es la muerte como tal del hueso de la cabeza femoral por una falta de irrigación. Un poco como tal de la fisiopatología, rápidamente para recordarles, es como tal, hay una interrupción de las arterias retinaculares, ¿sí? Esto va a generar una isquemia. La isquemia que se va a presentar por la falta de irrigación va a generar una muerte de los osteocitos de la cabeza femoral, lo que va a generar una pérdida del soporte trabecular. Esta pérdida del soporte trabecular va a llevar a un colapso subcondral que va a generar una deformidad articular y va a generar como tal una coxartrosis secundaria. En cuanto a un poco de las manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar el paciente, se dividen como tal en fase inicial, perdón, donde la fase inicial puede ser asintomática o incluso el paciente puede presentar a llegar un dolor leve, donde va a estar localizado en la ingle o en la cara anterior del muslo. ¿Sí? Una fase intermedia en la cual va a ser un dolor mecánico progresivo, el paciente va a empezar con cojera y va a haber una limitación en un movimiento específico que es la rotación interna del paciente. Y va a haber también la fase tardía, que la fase tardía va a estar caracterizada por un dolor intenso, incluso en reposo, va a generar una rigidez en la articulación, va a presentar un acortamiento del miembro y va a presentar una incapacidad funcional. ¿Listo? En cuanto a la incidencia como tal, presentamos que es una incidencia entre el 15 al 30% de las fracturas intracapsulares. Como les dije, pues la prevención como tal es una cirugía temprana, la reducción anatómica y especialmente en los ancianos, lo ideal es elegir prótesis. ¿Listo? Como tal, una de las banderas rojas que se tiene que tener en cuenta de este tipo de complicaciones es que el paciente tenga una fractura intracapsular previa, como les dije anteriormente, las Garden tipo 3 y tipo 4 son las más prevalentes a tener este tipo de complicaciones. En cuanto a su diagnóstico, se puede realizar por radiografía, pero este va a ser un signo tardío. Este signo se llama el signo de la media luna, como lo pueden ver aquí en la imagen, en la cual va a haber como tal un pequeño, no sé, como una pequeña sombra en la cabeza femoral. No sé si alcance a ver adecuadamente en la imagen, pero este es como tal el signo de la media luna. O adicionalmente, en la resonancia magnética se va a ver opacidad pues, de la cabeza femoral. ¿Listo? Otra de las complicaciones que vamos a poder encontrar es la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es básicamente la falta de consolidación de la fractura tras meses como tal de la presentación. Adicionalmente, pues un poco de la fisiopatología es que a falta de la consolidación, el tejido fibroso se interpone y estos micromovimientos constantes como tal no permiten que genere como tal un callo óseo adecuado y efectivo. Entonces, por lo tanto, pues como tal, el hueso nunca va a consolidar. Las manifestaciones clínicas es un dolor persistente, una incapacidad para cargar peso, hay una sensación de que le falla o hay inestabilidad en la cadera que los pacientes van a manifestar y en algunos casos también puede llegarse a presentar como crepitaciones o movilidad anormal.
¿Sí? Algo que también es una perla importante es que en las fracturas de cadera, normalmente el tiempo esperado de recuperación o consolidación que llegue a presentar el paciente es de 3 a 6 meses, pero se empieza a sospechar altamente que un paciente pueda presentar una pseudoartrosis es que más de 6 meses que el paciente siga teniendo dolor, que si se llega a hacer una radiografía de seguimiento, no se va a ver una consolidación adecuada, pues como lo ven aquí en la imagen, nos damos cuenta que los segmentos óseos no están adecuadamente consolidados y si se dan cuenta, pues hay un callo óseo, pero no adecuadamente, ¿sí? En cuanto pues a otras perlas clínicas es que el paciente pues va a presentar una incapacidad funcional progresiva. En cuanto al diagnóstico, como ya lo dije anteriormente, pues puede ser una radiografía donde se va a encontrar con bordes escleróticos también y adicionalmente el TAC también nos ayuda para confirmar que no hay unión de los segmentos óseos. Un poco el manejo práctico como tal en jóvenes es una reosteosíntesis más un injerto de óseo o un injerto óseo, perdón, y en adultos mayores está indicado el reemplazo prostético de cadera. Otra de las complicaciones también más comunes encontramos lo que es el tromboembolismo, en específico el TEP, que como tenemos el paciente va a estar en un estado protrombótico post-trauma más la cirugía, va a haber una activación de la cascada de coagulación y va a haber formación de trombos en las venas profundas. Básicamente, este tipo de pacientes van a cumplir como tal la tríada de Virchow, que pues va a tener un daño endotelial, va a tener éstasis. Entonces, las manifestaciones clínicas se va a poder presentar como dos, como lo es la trombosis venosa profunda, con dolor en la pantorrilla, un edema unilateral, aumento de la temperatura en el miembro, y pues va a tener signo de Omans, aunque es un poco inespecífico, es poco específico. Adicionalmente, vamos a tener también otro tipo de presentación clínica, que es la embolia pulmonar, que es el del TEP, donde el paciente vamos a tener disnea súbita, una taquicardia, dolor torácico pleurítico, hipoxemia y en casos graves el paciente puede llegar a presentar síncope o shock. ¿Sí? Como tal de las perlas clínicas que uno empezará a sospechar que un paciente con fractura de cadera pueda estar teniendo este tipo de complicación es que el paciente tenga desaturación súbita posoperatoria y una taquicardia inexplicada. Por esto es importante que los pacientes con fractura de cadera, como tal, el manejo inicial sea una tromboprofilaxis. El diagnóstico es un Doppler o un angio en protocolo TEP. El manejo pues práctico es como tal, lo más importante sería la prevención, como les dije, con una tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular y una movilización precoz. Lo ideal es que las fracturas de cadera, algo que también se les tiene que tener en cuenta es que se puedan operar en las primeras 48 horas, debido a que esto disminuye el riesgo de muerte en el paciente y disminuye también las complicaciones. ¿Listo? Otra también de las complicaciones un poco más no tan comunes, pero también de alta importancia clínica como tal, es el embolismo graso, debido a que hay como una liberación de la grasa medular de los huesos largos, en este caso como el fémur, va a entrar a la circulación, va a haber una obstrucción capilar más una inflamación sistémica. ¿Listo? Algo que tenemos que tener en cuenta es que tiene una incidencia menos del 5% en la clínica. Como les dije, es más frecuente en las fracturas de huesos largos y de trauma de alta energía. La presentación clínica se puede llegar a presentar 24 a 72 horas después de las fracturas y se va a presentar en una triada, donde vamos a encontrar el compromiso respiratorio, donde el paciente va a presentar disnea e hipoxemia, una alteración neurológica, donde vamos a empezar a que el paciente va a tener confusión, somnolencia y adicionalmente vamos a tener también presentación cutánea, donde el paciente va a empezar a presentar petequias en tórax, axila y conjuntivas. Estas son siempre, pues son características importantes, pero no siempre van a estar presentes. ¿Listo? Como tal, otra como de las perlas clínicas en qué momento sospechar cuando el paciente tiene una embolia grasa es que el deterioro respiratorio súbito en pacientes con fractura. El diagnóstico es un poco más difícil debido a que es un diagnóstico netamente clínico y lo único que se puede llegar a utilizar es una gasometría, ¿listo? Y que se encuentre como tal una reducción de la presión de oxígeno.
Más esto, más los antecedentes, que sea fractura de cadera, un trauma de alto impacto, más las manifestaciones clínicas de la triada que les dije. Y el manejo es como tal soporte de oxígeno más una ventilación mecánica si es necesaria. Y por último, una de las complicaciones más graves que puede llegar a presentar un paciente en fractura de cadera, en específico posoperatoria, sea en cualquier de los procedimientos anteriores que les dijeron anteriormente, pero también en específico el reemplazo de cadera, es las infecciones como tal, pues que ocurren en las heridas quirúrgicas, en el hueso, como lo puede presentarse como osteomielitis, también alrededor del implante, de las placas, de los tornillos, de las prótesis. De las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que si es una infección aguda, vamos a poder encontrar que el paciente va a presentar dolor intenso, eritema, calor local, fiebre y secreciones por la herida postquirúrgica. Si ya encontramos que es una infección crónica, el paciente va a presentar un dolor persistente, que este es clave, un alojamiento de la prótesis y sin fiebre en muchos casos. De las perlas clínicas es que el paciente persiste post-prótesis, o sea, que el paciente después de que se le haga el reemplazo de cadera sigue teniendo un dolor insidioso o intenso al momento de su rehabilitación, y que el paciente pueda llegar también a presentar fístulas o secreciones por las heridas postquirúrgicas, ¿sí? Los diagnósticos de esto va a ser por artrocentesis. También se tiene que hacer un cultivo del fluido del sitio postquirúrgico. Muchas veces también se puede hacer unas radiografías en las cuales se va a ver aflojamiento protésico y adicionalmente de todos los paraclínicos. Un manejo adecuado de las infecciones del sitio postquirúrgico agudamente sería un lavado más antibiótico, y crónica sería el retiro de la prótesis y el reimplante de este. ¿Listo? Adicionalmente, como tal, en el sitio para producirse como tal una infección del sitio posoperatorio, puede ser que en el momento del procedimiento las bacterias puedan entrar al sitio quirúrgico o tenga malos cuidados postquirúrgicos. Y una como tal, algo que encontré era que las infecciones de las fracturas de cadera son complicaciones graves asociadas a la presencia del implante, donde el biofilm bacteriano, como sabemos que algunas bacterias producen este como un mecanismo de como tal, un mecanismo para su supervivencia, dificulta pues el tratamiento y puede llegar a la falla del material y a la reintervención quirúrgica en múltiples veces. ¿Listo? Estas serían nuestras bibliografías y muchas gracias. Perfecto, Ana Sofía, y muchísimas gracias a todos los participantes de este webinar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Carlos. Doc pregunta, ¿qué tanto influye el Bartel en un procedimiento quirúrgico para este tipo de pacientes? Siempre es importante poder obviamente tener a la mano todos estos elementos, ¿sí? Para poder definir realmente la funcionalidad de estos pacientes. Entonces, claro, es importante, ¿sí? Para poder en algún momento ayudar, definir, ¿sí? El grado de independencia de estos pacientes. Diego. Doc, y también asociado pues a la dependencia, por ejemplo, los pacientes con Bartel de dependencia total o un Lawton Brody también bien bajo, los que son bien frágiles, ahí sí se puede optar por manejos quirúrgicos, o sea, o realmente es mejor dejar un manejo conservador. No, en los casos donde tenemos pacientes con fracturas de cadera, la idea es tratar de rehabilitar y tratar de que el paciente pueda tener una escala funcional mucho mejor, ¿sí? Sabemos por estudios médicos que los pacientes que han tenido fracturas de cadera tienen una alta mortalidad, casi del 50% a los 2 años posterior a la fractura.
Si el paciente previamente estaba funcional, la idea es que podamos mejorar ese índice de Bartel donde el paciente pueda trasladarse adecuadamente de la cama al baño, que pueda hacer sus cosas de aseo, ¿sí? Que pueda bañarse y demás. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Ahora, bajo algunas situaciones muy especiales, es que nosotros en algún momento definimos que el paciente no requiere algún procedimiento quirúrgico, es decir, que es más el riesgo que el beneficio de llevarlo a cirugía. Pacientes que tienen cardiopatías muy severas, con cosas muy de salud que sabemos que probablemente se va a morir en la sala de cirugía. Entonces optamos por realizar plan silla-cama, ¿sí? Pero pues esos pacientes con plan silla-cama probablemente van a fallecer dentro del primer año después de esa fractura. Entonces es prácticamente condenar a ese paciente a una muerte segura en los primeros 2 años después de la fractura. Entonces, claro, no, la escala de Bartel es importante en el momento en que nosotros podemos definir cuál es la escala de dependencia que tengan esos pacientes, pero siempre tratar de que esos pacientes puedan estar lo mejor posible, funcionalmente puedan deambular, así sea por lo menos con un caminador, que se puedan ir al baño, que puedan caminar, ponerse de pie por lo menos, y eso disminuye la probabilidad de que se compliquen y terminen falleciendo, ¿no? Doc pregunta, qué pena. Uh-huh. Su merced ya estaba hablando respecto al caminador. En el momento de que estos tipos de pacientes se les realiza el procedimiento quirúrgico, ¿puede iniciar inmediatamente la rehabilitación? Depende del implante que estemos utilizando, ¿sí? Pero por eso en estos momentos nosotros tratamos de que los implantes que se utilizan con mayor seguridad para que empiecen a rehabilitar y bipedestación y apoyo y demás, sean dispositivos endomedulares. Eso incluye los clavos y las prótesis, ¿sí? Entonces tenemos un paciente con una fractura de cadera intracapsular, adulto mayor y demás. La idea es que ese paciente pueda empezar su proceso de rehabilitación pronto. Nosotros habitualmente lo paramos al otro día, ¿sí? Si el paciente previamente caminaba y era deambulador, así sea intradomiciliariamente, después de la fractura posterior a la prótesis, ese paciente tiene que rehabilitarse, pararse a través de fisioterapia, empezarlo a mover y demás. Lo mismo si tenemos la posibilidad de colocar un clavo cefalomedular corto, largo y demás, también nos permitir que el paciente se pare lo más pronto y empiece a generar carga. Entonces son dispositivos que le permiten, en la medida en que ellos soporten carga, ayuda al proceso de consolidación más rápida de la fractura, ¿sí? Ya por eso hemos tratado como de no utilizar con mucha frecuencia y poco ya se está usando las placas, los sistemas de HS, los sistemas de CS, todos esos dispositivos que mostraron en la presentación donde hay placas y tornillos hacia la cadera, ya poco se usan, porque precisamente nos toca esperar a que eso consolide y si usted le mete carga rompe los tornillos, mientras que en un clavo se puede rehabilitar un poco más rápido. Gracias, Doc. Vale. ¿Qué otra pregunta? Ana, ¿tienes alguna pregunta? Angie. Buenas noches, Doc. ¿Hay algún caso en el que una fractura de cadera se considere una urgencia vital por el riesgo de embolia grasa? Sí, las fracturas de cadera son realmente una urgencia ortopédica. Y en países desarrollados es tan urgencia como tal que ya está estipulado protocolos de manejos inmediatos de esos pacientes. Esos pacientes deben ser operados prácticamente en las primeras 6 horas después de las fracturas. Con eso disminuye todo el riesgo de complicaciones. El problema es que pues nosotros no estamos en un país desarrollado y lastimosamente esos pacientes terminan siendo operados
un día, 2, 3 días, 4 días, hasta una semana después de la fractura, y es cuando vienen las complicaciones. La idea es que esa fractura no termine siendo una urgencia vital y que se tenga que sí o sí operarse porque el paciente le da un embolismo graso o en su efecto alguna complicación. La idea es evitar llegar al punto de tener esa complicación operando a esos pacientes de forma temprana. Ahora, recordemos que en el adulto mayor es poca la probabilidad de embolismo graso. El embolismo graso es una complicación más del adulto joven donde se fractura los huesos largos. El adulto mayor tiene mayor riesgo de desarrollo de tromboembolismo pulmonar, en mayor proporción trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, versus el adulto joven que sí tiene una probabilidad de embolismo graso. Entonces, pues la idea es operarlo para evitar llegar al punto, no tener que operar al paciente por la complicación. Perfecto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Clínicamente, ¿cómo sabemos si un paciente tiene una fractura de cadera? ¿Quién nos recuerda un poco acerca de esa parte? Debería tener acortamiento pues, el miembro inferior que está afectado, rotación interna y abducción. Eso. Entonces, vamos a tener acortamiento de la extremidad, rotación externa y abducción. Eso es muy característico de las fracturas de cadera en el contexto de un paciente que tuvo una caída. Preguntas. Una pregunta para todos. Si tengo un abuelito de 80 años que iba caminando, ¿cierto? Al baño a la cama y de un momento a otro, ¡pum!, se desploma, llega al servicio de urgencias con mucho dolor en la cadera. Ustedes le toman una radiografía y encuentran una fractura subcapital, ¿sí? Es decir, una fractura intracapsular, ¿cierto? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que el paciente se cayó y se fracturó o el paciente se fracturó y se cayó? ¿Qué piensan? Levanten la mano. ¿Quién dice que el paciente se cayó y se fracturó la cadera? Levante la mano. ¿Quién dice que se cayó y se fracturó la cadera del abuelito? ¿Ninguno? Ahora, ¿quién levanta la mano de quién dice que el paciente se fracturó y se cayó? Cinco personas. ¿Y el resto de los veintitantos que hay conectados? Bueno, de las ocho personas que están levantando la mano, alguno que me diga por qué creen que el paciente se fracturó y se cayó y no que se cayó y después de la caída se fracturó. ¿No sería lo lógico? Pues de pronto por el mecanismo de lesión, que pues en las subcapitales uno de los principales mecanismos de lesión es torsión. Entonces puede ser una falla que tuvo en la marcha o hubo mucho esfuerzo, pues teniendo en cuenta que las personas mayores generalmente tienen pues también osteopenia. Entonces esa carga axial que generan pues pudo haber provocado la fractura que lo haya hecho caer. Ok, muy bien. ¿Alguien que dé una opinión con referente a esto? Carlos, que veo la mano levantada. No, yo concuerdo con la compañera.
Bueno, perfecto. Entonces, eso pasa con mucha frecuencia y la razón es porque habitualmente el mecanismo del trauma de un paciente que iba caminando y se cayó y por consecuencia de la caída se fracturó, por lo general el trauma lo recibe el trocánter mayor y por eso se generan fracturas intertrocantéricas. Es decir, la probabilidad de que una fractura por caída y posterior fractura es netamente extracapsular. ¿Qué pasa en los adultos mayores? Pues obviamente tienen una osteopenia, una osteoporosis y aunque usted se caiga y tenga un traumatismo de alta energía, la cápsula articular protege toda la articulación, es decir, la articulación coxofemoral. Si usted se cae desde su plano de sustentación, probablemente el mecanismo no es lo suficientemente alto como para generar una fractura intracapsular, ¿sí? Subcapitales, transcervicales o de la misma cabeza del fémur. Por consiguiente, es muy poco probable que sea causado por una caída y una posterior fractura. Entonces son pacientes que tienen una fragilidad ósea muy marcada y lo que hicieron fue que se vencieron todas las líneas de tensión y de compresión que puede tener el cuello femoral, ¿sí? Y a través de un triángulo que ustedes, la idea es que lo puedan buscar, que se llama el triángulo de Watts, que es un área de mayor fragilidad a nivel del cuello femoral, puedan, a través de esa zona, a nivel del cuello, de la parte más medial del cuello, se pueda fracturar y se pueda generar una fractura intracapsular precisamente por procesos de fragilidad ósea. Entonces, habitualmente, los pacientes que que son adultos mayores, primero se fracturan y como consecuencia de esa fractura se caen y habitualmente se cree que es secundario a ese tema. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Diego levantó la mano. Sí, Doc, en los pacientes que se luxan los reemplazos de cadera, ¿cuál es el pronóstico para que pues no se vuelvan a reluxar o se fracture de pronto por este hueso circulante? Bueno, cuando ustedes hacen un reemplazo de cadera después de una fractura o después de, inclusive en los casos de pacientes que tienen artrosis y demás, la idea es que los componentes tanto femorales como acetabulares que se cambian en el reemplazo de cadera tienen que tener la mejor orientación. Y de eso se trata la técnica del ortopedista, del cirujano, que pueda dejarlo en la mejor posición. Eso hace que la probabilidad de que una prótesis se luxe disminuya. Otra cosa que influye muchísimo en ese tema es el abordaje. Anteriormente se hacían muchos abordajes posterolaterales, es decir, por el glúteo, usted desinsertaba todos los músculos pelvitrocantéricos y demás, y no se reparaba nada, y se colocaba la prótesis. Pero por toda esa lesión que hay que hacer, pues fácilmente la prótesis se podía luxar hacia atrás y los pacientes se terminaban con luxaciones periprotésicas. Ahora ya hay otros abordajes, un abordaje lateral, hay un abordaje anterior, un abordaje anterolateral, que hacen que la estabilidad de la prótesis sea mayor. Entonces, digamos que se ha depurado el tema. Y lo otro es el dispositivo. Cuando uno tiene una fractura de cadera, por lo general no se hacen reemplazos totales de cadera, sino se utilizan otro tipo de prótesis diferentes como prótesis parciales. Dentro de ellas tenemos dos, las más usadas, se llaman las prótesis bipolares, ¿sí? Y otras prótesis que se llaman prótesis de doble movilidad. Las prótesis bipolares es que ustedes meten el vástago sobre el fémur, es decir, anclan la cabeza del fémur a la cabeza femoral, la prótesis de la cabeza femoral, y esa cabeza femoral está agarrada a como una coquita,
y esa coquita, que termina siendo el acetábulo, se mueve sobre el acetábulo previamente del paciente, ¿sí? Eso se llama una prótesis bipolar, ¿sí? Y lo otro es la prótesis de doble movilidad, donde ya se establece, se impacta un elemento metálico en el trasfondo acetabular y hace que esa coquita que está anclada a la cabeza del fémur, que es un dispositivo de aleación de cromo cobalto molibdeno, se mueve sobre ese trasfondo acetabular, ese acetábulo metálico que ya está metido dentro del acetábulo del paciente, ¿sí? Eso se llama una prótesis de doble movilidad. Esas habitualmente las utilizamos en fracturas y son prácticamente prótesis de antiluxación. Es decir, es muy difícil que ese paciente pueda luxarse. Entonces, de poder se puede, pero eso dependerá mucho de cómo ustedes coloquen el implante, pero la probabilidad disminuye un montón. No sé si respondí ahí la pregunta, Diego. Sí, señor. Carlos. Doc, yo tengo una duda, pues en dado caso que una paciente se encuentre pues programada para un clavo y sea tan malo pues, el hueso como tal y se estalle en el procedimiento quirúrgico y no haya como una forma de colocarle una prótesis a la paciente, ahí en esos casos, ¿qué se podría hacer? ¿O la paciente ahí obligatoriamente se hace un Girlestone o no se coloca un espaciador? Ahí sí tengo como la duda, Doc. Gracias. Si se estalla el fémur en la colocación del clavo. Sí, señor. Bueno, lo primero es que si se estalla es porque hubo un procedimiento, algo técnico dentro del procedimiento, pues que hizo que entrara el clavo cefalomedular o endomedular, largo, corto, bajo mucha presión, o el punto de entrada es cerrado y terminó rompiendo la cortical. Bueno, todo eso técnicamente puede pasar, ¿sí? Pero existen estrategias quirúrgicas que usted puede hacer para que esa extremidad o recuperar esa extremidad. Si el procedimiento pasó, que usted pasó el clavo y se abrió, se estalló ese fémur y el fémur se abrió como una papaya, ¿sí? Como un plátano, pues hay cosas, por ejemplo, como el mismo clavo, usted quita ese clavo, si fue corto y se estalló, usted coloca un clavo largo, el más largo que tenga, en primera medida. Dos, se pueden hacer cerclajes, entonces es decir, nosotros podemos pasar a través del fémur alambre o unas abrazaderas especiales que utilizamos para tratar de cerrar esas fracturas lineales que de pronto se continuaron a través de la diáfisis del fémur, ¿sí? En el caso de que fuese el fémur. Se puede muchas veces, en caso de que sea el paciente, se vaya a colocar una prótesis, se puede colocar prótesis de vástago largo, cementados, ¿sí? Con anclaje diafisario. Se pueden hacer aumentaciones, sobre todo si la fractura comprometió la parte interna del cuello femoral. Entonces usted pone un clavo o con un clavo largo, después de haber estallado ese fémur, pone el clavo nuevamente y coloca una placa, ¿sí? Por la parte interna del cuello femoral. Eso se llama una aumentación. Eso le da estabilidad a la parte interna del cálcar, de la parte interna del cuello femoral, para tratar de darle soporte a esa zona. O sea, hay muchas como estrategias intraoperatorias quirúrgicas que uno puede tener a la mano para poder resolver esa situación que es bien compleja. Pero dar por perdida esa cadera o decir, no, le voy a dejar un Girlestone para... No, tratamos obviamente de buscar otras estrategias para no tener que llegar a ese punto, sino buscar otras formas, ¿sí? Por eso cuando uno entra a ese tipo de cirugías, usted tiene que mirar bien, analizar muy bien, hacer un muy buen planeamiento y poder definir cuáles son los principales riesgos de esa cirugía y tener todo a la mano. Un clavo más largo, alambres de cerclaje, las abrazaderas, una plaquita medial, bueno, abrir la cadera, si se intentó hacer cerrada, a tener que abrir la cadera. O sea, hay muchas estrategias para eso. Gracias, Doc. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos?
Listo, muy bien, ¿no? Los felicito, un muy buen tema. Creo que un tema muy importante. Lo importante es que ustedes aprendan a familiarizarse con las fracturas, que puedan ver muchas radiografías, con las clasificaciones, con el diagnóstico clínico, entender un poquito acerca de cómo funciona el tema de las fracturas de cadera, lean un poco acerca del triángulo de Wars, ¿sí? Que explica un poco el por qué se generan ese tipo de fracturas por fragilidad en los adultos mayores. Y listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, quedamos muy atentos para la próxima charla de la otra semana y quedo muy al pendiente de los avances de los trabajos de investigación, de los que ustedes hayan revisado, me van contando. Estoy en disposición para que me escriban, me cuenten a ver qué han avanzado con los trabajos de investigación para los que ya están organizados en este tema. ¿Vale?